Ya estamos de vuelta, estamos, como lo anunciaba Galo, con nuestro fonoaudiólogo Felipe Muñoz. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Vamos a estar hablando de deglución y disfagia. Primero vamos a ir a ver una nota que tenemos preparada para la introducción y luego volvemos con el tema. Ya pues. El paso del alimento desde la boca a la faringe y luego hasta el esófago se llama deglución, donde los alimentos son masticados por los dientes, amasados por la lengua y humedecidos por la saliva. Toman forma de una bola de consistencia pastosa. Una vez formado el bolo alimenticio, la lengua lo empuja hacia atrás y entonces ingresa a la faringe. El pasaje del bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe se denomina deglución. A través de esta el bolo continúa su camino hasta llegar al esófago, este tubo de aproximadamente 25 centímetros de longitud que conecta la faringe con el estómago. El acto de la deglución tiene 4 fases fundamentales y la alteración en cualquiera de ellas puede provocar un trastorno de la deglución. La primera es la fase oral preparatoria, que consiste en la salivación previa a la ingesta. Luego la fase oral voluntaria comprende la masticación, formación y propulsión del bolo alimentario hasta la faringe. La fase 3, llamada faringia, es donde el bolo alimentario es impelido desde la faringe hasta atravesar al esfínter esofágico superior. Por último está la fase esofágica, que se produce con la estimulación faríngea por el bolo alimentario. Se produce una relajación sostenida del esfínter esofágico inferior y una onda peristática descendente en el cuerpo esofágico que propulsará el bolo alimentario finalmente hacia el estómago. Pero si quieres conocer más sobre este proceso y algunas alteraciones como la disfagia, quédate con nuestro especialista en el matinal Siempre Juntos. Buena nota estaba diciendo nuestro especialista. Sí, buena nota porque súper clarito en relación a lo que es el proceso de la deglución. 4 fases, bueno, de eso vamos a estar hablando, 4 fases y todas súper importantes. Cualquier alteración que se produzca en cualquiera de ellas va a generar una dificultad. La deglución es entonces el proceso normal, ¿cierto?, de alimentación en el fondo. La deglución, claro, es el proceso de tragar, el acto de tragar, pero la deglución no es solamente el paso del alimento, sino que tiene que ver con la preparación de esto. Por ejemplo, una persona que está preparando su comida, lleva su cuchara a la boca, saca la comida y chorrea, tiene una alteración en la deglución, en el proceso de la deglución, ¿ya? No solamente el tragar, la deglución tiene que ver con el proceso de alimentación, la forma. Sentir el olor de la comida, como decía, salivar antes de introducir el alimento en nuestra boca. Claro, tenemos, por ejemplo, para la fase oral preparatoria, o la fase preparatoria oral que decían ahí en la nota, el hecho de abrir la boca, cerrar la boca, fortalecer los músculos para que el alimento no salga. Los dientes también tienen que ver un elemento fundamental dentro del proceso de la deglución o de la fase preparatoria oral, es la masticación, o sea, el masticar, el morder la comida, ¿cierto? Y luego el posicionarla dentro de la boca. Hasta ahí llegamos a la fase preparatoria oral. Luego en la fase oral tiene que ver con algo más voluntario, que es masticar la comida, formar un bolo cohesivo, un bolo que también no se nos caiga de la boca ni tampoco se nos vaya hacia la vía respiratoria. Este proceso obviamente es distinto en niños que están recién aprendiendo a comer, en adultos y en adultos mayores. Claro, en niños se da de una forma más espontánea y se denomina más succión. Los niños no tienen tanto una fase de la deglución porque ellos están desarrollando las habilidades tanto motrices de la boca como de aprendizaje del proceso alimentario. Sin embargo, a medida que van creciendo y esto se hace un acto consciente, se desarrolla. Cuando tenemos más dificultades, cuando llegan a la etapa del adulto mayor, porque en el adulto mayor, los adultos mayores de por sí tienen algo que se llama presbifagia, que es que por envejecimiento normal se van deteriorando todas las estructuras que participan del proceso de alimentación, ¿ya? Entonces los músculos se vuelven más flojos, el tragar se vuelve más complejo, por lo tanto por eso hay más atoros. Y que el atoro obviamente puede traer consecuencias fatales. Hemos visto que realmente en los restaurantes una persona se atora con un pedazo de carne, por ejemplo. Claro, ahí ya son casos mucho más extremos. Sin embargo, por ejemplo, cuando un adulto mayor tiene un accidente cerebrovascular, cuando tiene un trastorno encefalocraniano, cuando tiene un golpe, etcétera, y pierde funciones porque tiene un daño cerebral, pierde a lo mejor funciones motoras que son
involuntarias, como la peristalsis del esófago o como el proceso de tragar, pierde la estimulación de esto porque dura un segundo cuando nosotros tragamos, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, para nosotros es algo tragamos automático. saliva un segundo y para nosotros es lo más normal. Para ellos puede ser muy complejo. Entonces, el no sentir, el no tener como la percepción de los músculos que están implícitos en este proceso de la deglución, puede llevar a que aspiren el arroz, por ejemplo. Entonces, el mote, esa comida que es como muy de grano, que es súper fácil de que pase a la vía respiratoria. Recordemos que en la faringe, después de la faringe, nosotros tenemos dos canales. Uno que es el esófago, que es por donde va el alimento, Que y nos otro que es conduce al la estómago. tráquea, que nos lleva a los pulmones, ¿cierto? Pero que es la vía respiratoria. Si nosotros recordamos, en capítulos anteriores hablamos de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales cumplen una función fundamental en este proceso, ¿ya? Las cuerdas vocales, dijimos que la función principal no es la voz, eso es una función secundaria. La principal función de las cuerdas vocales es el proceso de la deglución. Se cierran las cuerdas vocales para que luego baje la epiglotis y el alimento solamente pase por encima hacia el esófago, ¿ya? Hablabas de los granos y ¿qué otros alimentos, por ejemplo, son peligrosos cuando están estas vías un poco más desgastadas o por algún problema puntual, por ejemplo, de salud, que una persona no se está alimentando bien por su propia Claro. ¿Has escuchado, por ejemplo, cuando una persona, un abuelito está atorado y le dicen tome agüita? Eso es lo peor que le puedes decir. El agua escurre muy fácil. El agua es algo que va a pasar muy rápido hacia la vía respiratoria, hacia la faringe. Por lo tanto, no le estamos haciendo un favor al decirle tome agüita. Lo único que tenemos que decirle es toser. Todos los alimentos líquidos, el jugo, el agua, ¿cierto? Van a ser más dificultosos de controlar dentro de la boca. Estamos hablando de este proceso de dilución, ¿cierto? Y sus 4 fases, pero tú hablas también que podría pasarse el conducto regular en el fondo del esófago que pase al estómago. Pero ¿qué pasa cuando pasa a las vías respiratorias? Claro, cuando pasa la vía respiratoria tenemos doble riesgo, un riesgo de aspiración y un riesgo de penetración. La aspiración es cuando pasan algunos elementos, ya cierto, alguna gotita de líquido o quedan las cuerdas vocales. La penetración tiene que ver directamente cuando algo entra a la vía respiratoria. Un arroz, un mote, ¿cierto? Cualquier alimento, y es muy riesgoso, ¿ya? Porque eliminar algo de la vía ya es complicado. Entonces, ¿qué es lo recomendable para que se elimine eso? Toser, ya hasta la maniobra de Heimlich, que es cierto lo que tú decías. Pero es importante que lo que hay ahí salga, ¿ya? ¿Cómo? Buscamos la forma. Toser mucho, carraspear, pero no tomar agua, ¿ya? Porque eso O sea, es cuando más nosotros complejo. nos atoramos, cuando sentimos eso que estamos como que nos pica bastante aquí, ¿es porque ingresó a las vías respiratorias alguna Claro, porque partícula de alimento? algo nos está molestando. Por ejemplo, cuando nosotros estornudamos, es porque algo nos molesta en la nariz, ¿cierto? Y como que sentimos algo y... Entonces, cualquier elemento que nos esté invadiendo nuestra vía respiratoria, desde la nariz hasta los bronquios, ¿cierto? Va a ser algo que nos va a generar un rechazo, porque no debe estar ahí. Entonces, este cuerpo extraño o este elemento extraño no debe estar ahí, por lo tanto debemos expulsarlo, y el cuerpo lo hace de forma automática. Por eso siempre sentimos ese malestar y esa necesidad como de toser, o cuando la persona se trapica que tose mucho, es porque hay algo que no tiene que estar ahí y el cuerpo lo quiere eliminar. Entonces, de nosotros depende hacer eso más consciente para que el eliminarlo sea más rápido. Estamos con Felipe Muñoz, fonoaudiólogo. Las personas que quieran tengan sus consultas, tengan dudas respecto al tema de la deglución y la disfagia, nos pueden llamar al 41-266-1395. Felipe, ¿cuáles son más comunes en niños, en adultos? ¿Qué consecuencias puede traer finalmente, obviamente hablamos obviamente de un tema más extremo, la muerte, por ejemplo, por atorarse, pero ¿puede traer algún tipo de consecuencia intermedia? Sí, mira, a ver. Primero, los casos comunes que presentan disfagia, adultos mayores secuelados de accidente cerebrovascular, secuelados de trastorno encefalocraniano, pacientes con demencia también presentan disfagia, Alzheimer, demencia, por ejemplo, una demencia vascular, van a presentar disfagia. ¿Y eso está asociado como que el cuerpo también va perdiendo? Lo que pasa es que en las etapas del Alzheimer o de la demencia, dependiendo de la demencia que sea, se van viendo afectadas funciones generales del organismo. En principio son confusiones, tienen que ver con pérdida de la memoria, pero luego esto se va haciendo más sistémico. Por lo tanto, también se ve afectado el proceso de la deglución.
Ahora, en niños, por ejemplo, niños con parálisis cerebral. Los niños con parálisis cerebral tienen problemas de deglución, tienen dificultades del control motor oral. Ya el control motor oral tiene que ver con esto de cerrar la boca, mover la lengua donde tiene que ser, porque ellos tienen una condición que les impide realizarlo. Claro, ¿ya? física. Pueden ser espásticos, flácidos, pero de esa forma se ve afectado. Niños con síndrome de Down, por ejemplo, son más hipotónicos, son más flácidos en general, también tienen dificultades en la deglución. Recordemos que todo el cuerpo prácticamente es músculo, entonces nosotros siempre vemos lo externo, pero lo interno también está un poco comprometido. Y niños que tengan en general alguna alteración motora, ya una alteración motora general o algún síndrome que conlleve a dificultades motoras, generalmente también va a tener dificultades en la deglución. ¿Y qué podemos hacer para que no tengan mayores complejidades? Lo primero es consultar al especialista. El fonoaudiólogo es el profesional que atiende las dificultades de la deglución. ¿Ya? Hay fonoaudiólogos que son especializados en el área. ¿Ya? Yo no soy especializado en el área de la deglución, pero sí hay fonoaudiólogos que se dedican exclusivamente a eso. Verificar la deglución desde la niñez. O sea, desde que el niño nace, ver que la succión del pecho la haga correctamente, que tenga necesidad por eso, identificar el llanto con el que el niño va relacionándose con la mamá. Luego, sí, Felipe, tenemos un llamado en línea y luego continuamos. Hola, Carmen. Aló, hola. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿de dónde nos llamas? De Chihuayante. De Chihuayante. ¿Mucho frío esta mañana? Sí, feo. ¿Cómo? Feo. ¿Y el Pero fin- yo estoy en camita todavía. Ay, qué rico. ¿Y el fin de Sí. semana tuvieron problemas ahí con el viento? No. Qué Sí, bueno. hubo harto viento, pero no. Qué bueno, ahí guardadita en la casa. Cuéntanos, Carmen, ¿cuál es tu consulta al especialista? Mira, lo que pasa es que yo cuando estoy sirviéndome algo, por lo general, por ejemplo, la carne, arroz, pan, siempre me atoro, siempre me queda ahí como que no pasa, como que no, ahí me queda en la garganta y no me pasa, y me da mucho susto, me desespero. Entonces yo no sé si tiene que ver algo con mi garganta propiamente tal, o con la tiroides, no sé. Por eso quiero hacer la consulta, si es que me puede ayudar, o a dónde tengo que ir para ver esto. Felipe, ¿tienes alguna consulta? Sí, ¿qué edad tiene usted, señora Carmen? 57. 57. Bueno, ¿ha sufrido algún accidente? No. ¿O siempre ha sido así? No, yo creo que bueno, sí, siempre, pero ahora con mucha facilidad me ahogo, mucha facilidad. Pero no He hay tenido ni- episodios de ahogo cuando me estoy sirviendo carne. Casi que no puedo comer carne. Bueno. Con el pan generalmente siempre me ahogo también. ¿Pero viene desde algún episodio en particular, por ejemplo, que tú hayas visto hoy, desde que me pasó tal cosa que he tenido problemas? ¿O siempre No. ha sido así? No recuerdo de que me haya pasado algo, pero ¿Con los yo líquidos, creo que siempre. ¿con los líquidos ¿Con le los pasa líquidos? algo? De repente, sí. Yo creo que estamos para poner. ¿Estamos ok? Bueno, Carmen, que estés muy bien, te vamos a responder en pantalla. Ya, Que tengas un lindo gracias. día. Chao. Chao. Bueno, en general, cuando va pasando la edad, usted es joven todavía, tiene 57 años, pero en la medida que pasa el tiempo, estas funciones se van deteriorando. Y todas las personas somos distintas, por lo tanto, a todos nos va a tocar en algún momento o en otro, ¿ya? Si usted tiene dificultades principalmente con los sólidos, debe tratar de disminuir el tamaño, por ejemplo, de la carne. Las modificaciones que se hacen en relación al proceso de la alimentación no son solamente por ejemplo, de trabajar sobre una fase, también nosotros trabajamos sobre el alimento. Entonces, si el alimento es muy duro, es muy complejo, nosotros lo hacemos que sea más chico o más blando, ¿ya? Entonces, evitar, por ejemplo, la carne muy dura, priorizar la que es más blanda, el pan a lo mejor no comerlo en tanta cantidad, sino que disminuirlo, comer pan más blando, usar pan de molde a lo mejor. Todas las modificaciones que se hagan deben consultarlas al fonoaudiólogo. Ya el fonoaudiólogo en conjunto a lo mejor con un nutricionista van a ver que la persona tenga todos los aportes nutricionales que necesita, pero además que su alimentación sea segura y que sea eficaz. Sí, Felipe, tú mencionabas siempre como casos más extremos, ¿cierto? De personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, ¿cierto? Pero Carmen, el caso de Carmen, una persona que no tiene ningún problema, ¿cierto? ¿Será que puede ser que las vías sean más angostas, más estrechas? Es que, a ver,
Ella se está acercando a la tercera edad, Ya. ¿ya? Y el tema es que en la tercera edad de repente hay cosas, por ejemplo, la presbicia, que es esta dificultad para ver, o la presbiacusia, que es esta dificultad para escuchar. También está la presbifagia y se va manifestando en diferentes edades. No estoy diciendo que lo tenga porque en realidad para eso hay que hacer un proceso de evaluación, ¿ya? Y ese proceso de evaluación lo debe realizar un profesional y darle el diagnóstico necesario. Pero tratando de orientarlo un poco, lo que se puede hacer es disminuir el tamaño de los alimentos, fijarse en molerlo bien. El proceso de la deglución dura 1 segundo. Tragar, digamos que el alimento pasa a la faringe, pero el proceso que desde que está en la faringe hasta que llega al estómago dura 8 segundos a 20 segundos. Por lo tanto, el apurar el proceso ciertamente nos va a quedar algo en la comida. Y si ya tenemos dificultades, entonces lo mejor es comer más lento y comer más blandito. Y obviamente visitar a un profesional para que le pueda dar otro diagnóstico en general. Es que claro, para que le dé las características o el proceso de intervención que ella necesita, porque todos los seres son diferentes y por lo tanto cada uno necesita una intervención distinta. ¿Y tratamientos para esto entonces es disminuir obviamente el tamaño de los alimentos, ¿cierto? La textura quizás. Ahí mira, hay varios cambios, 3 principales. Uno que tiene que ver con los cambios en la consistencia de los alimentos, ¿ya? Puede ser consistencia, si un líquido le escurre muy rápido, se puede espesar. Hay espesantes para eso, también se puede usar chuño o maicena. Y ya tenemos el cambio en la consistencia de la comida. Tenemos cambios que pueden ser de posición. Por ejemplo, si la persona tiene una parálisis en este lado, giramos la cabeza, bloqueamos el lado paralizado, entonces va a funcionar correctamente el otro lado y la comida va a pasar sin dificultad. Si está así, con este lado que está dificultoso, entonces se va a atorar. Ese es un ejemplo. Pero tenemos hartos cambios posturales que se pueden realizar. ¿Ya? La elevación de la laringe, por ejemplo. Tomamos el cartílago de la tiroides, lo elevamos y hacemos como un poco manual el proceso de la deglución. Y otro que es intervenir directamente sobre los pilares palatinos, ¿ya? Con temperatura, con estimulación termotáctil, para que se desencadene el reflejo de la deglución. ¿Cuáles son los pilares palatinos? Los pilares palatinos son, si las personas se pueden meter el dedo en la boca, son los 2 pilares que están al fondo de nuestra boca. ¿Ya? Hay como 2 pilares que de hecho si uno los estimula, generalmente nos genera arcada, ¿ya? El reflejo de arcada. Pero las personas que tienen disfagia, esto está disminuido. Por eso es que nosotros estimulamos el reflejo de arcada porque como se desencadena ese reflejo, tendemos siempre a tragar. Entonces ahí se va desencadenando el proceso de deglución de manera mucho más rápida. Hagamos un pequeño resumen entonces para la gente que está en la casa. Está el tema de la deglución, ¿cierto? Hay 4 etapas principales para que las vayan mencionando y obviamente los tratamientos que puede ir siguiendo a las personas que vean que tienen algún tipo de problema en esta área. Bueno, para la gente que está en la casa tenemos entonces la deglución, que es el proceso de alimentarse, ¿ya? De forma segura y eficaz. Debemos priorizar que siempre sea un proceso seguro, un proceso eficaz para que no tengamos dificultades. Tenemos 4 etapas, la etapa preparatoria oral, que tiene que ver con esto de llevar el alimento a la boca. Tenemos la etapa oral, que tiene que ver con la formación del bolo y la propulsión hacia la faringe, que es la parte de atrás. Y luego tenemos la etapa faríngea, que es el paso desde la faringe hasta el esófago y luego lo llevamos hacia el estómago. Es importante cuidar el proceso de la deglución porque se pueden producir atoros, se pueden producir estas toses interminables y eso es muy dificultoso. Decimos que no hay que tomar agua en este caso. En ese caso no tomar agua, ¿ya? Levantar las manos de pronto puede servir como algo psicológico o lo que me decías tú de tirar las orejas. De verdad que es muy efectivo. Cuando una persona se atora, tirarle las orejas de acá atrás, se abre la... Probablemente, aquí. yo nunca lo había escuchado. No, de verdad que es muy Hay músculos que efectivo. están relacionados, sí. Pero lo importante es que si ustedes ven en su casa que hay una persona que tiene dificultad o que está tosiendo constantemente, consulten. ¿Ya? Yo siempre les recomiendo a las personas que a lo mejor no tienen los recursos para ir a un profesional, a una consulta, vayan a las universidades, a las diferentes universidades que tienen la carrera de fonoaudiología, se atienden con los internos y ellos van a hacer un buen trabajo porque están supervisados siempre por los colegas. Niños, adultos son las personas con más riesgo en el fondo de tener problemas al momento de alimentarse y que pueda pasar a las vías respiratorias. Sí, niños con dificultades neurogénicas o adultos también con dificultades neurológicas.
tenemos también casos de disfagias mecánicas, que son estas disfagias por falta de dientes, por La disfagia, ejemplo. expliquemos también. La disfagia es la dificultad de la deglución, es la alteración de la deglución. O sea, una alteración, por ejemplo, en que la persona no tenga lengua, o que la persona tenga la mitad de la lengua, o que no tenga paladar, o que ahí estaríamos hablando de disfagias mecánicas. Si la persona además pierde las funciones de la lengua, que es, por ejemplo, mover para formar el bolo o para tragar, por ejemplo, entonces tenemos una disfagia neurogénica, una disfagia que está causada por algo neurológico, que es distinto de que le falta un diente, que eso sería mecánico, porque en el fondo el diente a lo mejor, el no tenerlo, hace que la comida se salga. Pero tenemos que considerar que la disfagia es la dificultad en el proceso de deglución. Pero también está la parte mecánica, ¿cierto? Y también puede ser por algo puntual que no necesariamente esté diagnosticado. Claro, lo que pasa es que la disfagia en sí, como te decía, es la alteración de la deglución. Cuando es mecánica es cuando, porque nosotros la categorizamos para hacer más fácil el tratamiento. Cuando es mecánica tiene que ver con algo estructural. Tenemos, por ejemplo, dificultades en dientes, tenemos que hay elementos de la boca que no están, por lo tanto se considera que es mecánica. Cuando es neurogénica es cuando tenemos todas las estructuras pero no funcionan correctamente. Ya, Felipe, te queremos agradecer por esto, que hayas estado hoy con nosotros hablando de la deglución y la disfagia. Te quiero dar un consejo, que estés muy bien.